Hola, hoy traemos un tema realmente especial porque se trata de la elaboración de una propuesta para la transformación. La propuesta en todo su esplendor. Ya hicimos la planificación, ya tenemos una integración con el cliente para comprender su necesidad. Hicimos todo lo pertinente para conocer, para reconocer, para validar lo que realmente quiere esa persona, quiere ese equipo, quiere ese cliente, finalmente esa organización. Ahora, ¿cómo trasladamos, cómo traducimos todo eso que ya hemos investigado, que ya conocemos en un documento, que no solo es el documento en sí por la relevancia que tiene de dejarlo escrito, sino que lo escrito sea realmente interpretado de manera como nosotros queremos que se interprete en el cliente y sea un documento entre lo formal que amerita hacer una propuesta versus que se establezcan las condiciones adecuadas para eso. Es decir, es importantísimo el tema entonces que Noel nos trae hoy. Así que Noel, bienvenido para que nos hables, converses de este tema tan importante para todos y yo estoy casi segura que este es uno de los principales temas que todos esperamos. Bienvenidos. Excelente, Ale. Es súper importante lo que estás diciendo, porque a veces cuando hablamos de propuesta, hay personas que tienden a pensar que esto es algo que solamente hacemos o hacen los consultores externos, los coaches externos, empresas que vienen a hacer una propuesta de servicios para apoyar a una organización a lograr lo que está buscando. Y muchas veces no pensamos que internamente, nosotros siendo líderes de la organización, también tenemos que hacer las propuestas y mientras más formal, más profesional, mejor preparada esté esa propuesta, muchísimo mayor probabilidad y posibilidad hay, no solamente de que sea aprobada, sino de que las personas que aprueban esas propuestas se comprometan con el líder que la está impulsando. Entonces es súper importante que veamos esto desde la perspectiva de que la propuesta está para generar la transformación que genere, que produzca, que se traduzca en esos resultados de negocio que quiere tener la organización. Por eso este tema está dentro de lo que se refiere al retorno de inversión en los procesos de transformación, porque a partir de aquí es cuando realmente se puede tomar una decisión de si la propuesta vale la pena o no vale la pena con las condiciones en las cuales se están presentando. Ojo, y también es importante saber que el hecho de que una propuesta a lo mejor no pase en una primera instancia de aprobación no quiere decir que no se puedan hacer los ajustes necesarios. Como hemos hablado constantemente en este proceso y una de las claves de aprendizaje en el coaching y en el liderazgo es que si las cosas no funcionan de una manera, hay una solución, hay una forma de hacerlas de una manera distinta. Entonces, en una propuesta se puede saber qué está bien, qué hay que mejorar, cuáles son las cosas que no están acorde con lo que el cliente está esperando, entendiendo el cliente, el jefe, el presidente de la empresa, independientemente del rol que tengamos los que estamos haciendo la propuesta. Y una vez que podamos tener esos insumos, podemos modificar, ajustar la propuesta para obtener lo que estamos buscando. Entonces arranquemos con esto del proceso de elaboración de una propuesta para la transformación. Vamos a tomar como referencia el coaching, una propuesta de coaching organizacional, que es la experticia que nosotros tenemos con muchísimo mayor tiempo en el equipo Metas y que aplica de manera personalizada o individualizada a las necesidades que tenga cada una de las personas que va a elaborar la propuesta. Arrancamos, por supuesto, con nuestro modelo Metas para el crecimiento, que como comentaba Ale al principio, se trata de lograr entender lo que el cliente quiere y además identificar lo que el cliente necesita, que a veces son cosas distintas. Y en ese proceso, por eso la clave está en entender que antes de hacer la propuesta, hay que entender qué es lo que el cliente quiere y lo que el cliente necesita. A veces son cosas diferentes y eso lo podemos hablar luego en el proceso en vivo, en las clases, porque muchas veces el cliente quiere algo porque alguien se lo recomendó y se obsesiona quizá con esa idea, nos ha pasado en algunas ocasiones,
pero realmente no es lo que necesita. A lo mejor escuchó coaching profesional como algo maravilloso y de repente lo que necesita es un programa de capacitación para personas que todavía no saben utilizar bien la plataforma administrativa. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer esto en el proceso de diagnóstico y de integración para poder generar una propuesta que realmente le genere al cliente la solución que está buscando en función de sus necesidades y de sus intereses. Entonces nosotros hacemos la propuesta realmente en este espacio en el que ya nosotros hemos pasado por el contacto inicial, cuando el equipo meta se integra con el equipo del cliente para saber qué es lo que necesita y a partir de ahí empezar a generar una propuesta que tenga que ver con los indicadores de productividad, rentabilidad y bienestar que se van a atender con nuestros 4 pilares fundamentales del crecimiento, que son el liderazgo, la productividad colectiva, la conciencia emprendedora y la gestión de éxito. Entonces, cuando nosotros hacemos la propuesta, vamos a enfocarla en estos elementos para que de una vez el cliente pueda empezar a ver no solamente indicadores, sino también ejes de acción sobre los cuales vamos a actuar. Por eso la importancia de que el modelo Metas lo podamos aplicar en cualquiera de nuestros procesos para generar ese resultado inmediato de transformación de la forma en que el cliente está pensando e interpretando las cosas. Ahora, ¿qué debe contener una propuesta independientemente de lo que estamos buscando y lo que estamos generando? En principio, tiene que responder 3 preguntas fundamentales. ¿Qué significa esto? Que si te piden una propuesta de hoy para mañana, hay 3 cosas fundamentales que tienes que responder en una propuesta, así sea a mano, así sea en una hoja en Word sin formato, sino que simplemente el cliente dirá, necesito esto, ¿qué podemos hacer? Mándame el presupuesto mañana. Ok. ¿Qué tienes que responder? Primero, tienes que saber cómo está el cliente. Eso significa situación actual y situación deseada. Si tú no sabes eso, ¿cómo puedes hacer una propuesta? Tienes que saber qué le duele para saber qué es lo que le vas a recomendar que haga, si va a haber un especialista, si le vas a mandar una pastilla, si tiene un tratamiento. Todo eso tienes que dimensionarlo porque en este momento tienes que saber que tú eres el especialista a quien el cliente contactó y tiene algo que le duele y tú tienes que ayudar a solucionar esa situación. Entonces es importantísimo que tú sepas cuál es la situación actual y qué es lo que el cliente quiere como situación deseada. Segundo, tienes que saber qué puedes hacer tú por tu cliente. Por eso te decía que si el cliente te llama para resolver algo y tú no puedes hacerlo porque tus capacidades no están enfocadas en eso, puedes referirlo a otro especialista o puedes decirle qué es lo que puede hacer. En el caso de que sí puedas prestarle el servicio y que sí puedas ayudarlo de acuerdo a lo que entendiste en la situación en el punto anterior, entonces, ¿qué herramientas vas a utilizar y cómo las vas a utilizar para apoyar al cliente a lograr lo que quiere? Y finalmente, lo más importante para que se pueda tomar una decisión es cuánto cuesta el trabajo, cuál es la inversión, no solamente en cuanto a dinero, sino también en otros recursos que el cliente deba utilizar. Sobre todo eso va en la cantidad de tiempo e incluso la cantidad de personas que van a estar comprometidas de una manera u otra en ese proceso. Porque eso es lo que va a permitir que el cliente responda a la pregunta, ¿vale la pena la inversión? Y muchas veces aquí es donde se pueden trancar. Muchas veces los clientes dicen, me parece genial, me parece maravilloso, excelente la propuesta, pero, wow, aquí cuando llegamos a este número está complicado. Muy pocas veces me ha ocurrido, a nosotros nos ha ocurrido que el cliente dice, oye, está buenísimo, el precio me parece bien, te quedas así como que, a lo mejor esa no es la excusa, pero es rara vez que dicen que el presupuesto lo pueden aprobar de una vez, pero tienen otras condiciones. Sin embargo, es importantísimo que esto esté claro y que el cliente sepa en qué está invirtiendo en el momento en que vaya a hacer la intervención y que vaya a aprobar la propuesta. ¿Okay? Ahora vamos a irnos en detalles a lo que debe contener una propuesta de transformación organizacional. Primero, por supuesto, tiene que estar identificado el cliente, a quién le vamos a hacer el servicio, en este caso, las industrias ACME. Nuestro cliente es el presidente de la empresa que le hace los productos al Coyote y que lamentablemente el Coyote está insatisfecho porque no ha logrado sus objetivos. Entonces, la idea es que las industrias ACME puedan resolver esa situación, están buscando una forma de acción para mejorar sus servicios. Los elementos básicos de una propuesta son la introducción, la situación del cliente, el diagnóstico del que estábamos hablando, la propuesta de servicios y un plan de trabajo que define la cronología
y las acciones que se van a realizar. Por supuesto, es fundamental tener el presupuesto y finalmente las condiciones y el cierre de la propuesta. Ya vamos a ver cada una en detalle. Primero, la introducción. Esto no es obligatorio, pero nosotros sí lo recomendamos porque es importante que el cliente, aunque ya lo conozcamos, recuerde quiénes somos y qué es lo que hacemos. Si ya tenemos una relación con él, de repente podemos saltarnos este punto en particular, poner simplemente una mención muy sencilla, pero si es una primera aproximación con un cliente nuevo, ya sabemos que sabe quiénes somos y qué podemos hacer porque hicimos ese primer contacto, tuvimos esa oportunidad de hablar para entender la situación en la que está. Y una de las cosas que nosotros cuidamos mucho en el equipo Metas es que cuando un cliente, mira, necesito esto, esto y esto en particular, si no tenemos acceso a hablar con él y hacer una indagación, un diagnóstico, cuidamos lo más posible de darle específicamente un presupuesto de lo que está buscando y utilizar esa actividad para reunir más información. Pero nuestra primera forma de acción es entender dónde está el cliente, por qué quiere lo que está pidiendo y para qué va a utilizarlo, de manera que podamos hacer una propuesta ajustada a intereses y necesidades. Entonces, en esta introducción, ¿quién eres y qué haces? ¿Qué es lo que te destaca? Lo que puedes hacer, qué puedes ofrecer al cliente, destacando los temas que están relacionados con lo que el cliente necesita y lo que el cliente quiere alcanzar. Es decir, escríbele lo que el cliente quiere leer, lo que el cliente quiere escuchar. Y por supuesto, si tienes otras actividades adicionales que podrían agregar valor, puedes mencionarlas. Si tienes casos de éxitos que puedas hacer, a los que puedas hacer referencia, también es muy valioso colocarlos en esta introducción. Reitero, algo muy corto, que no se pase de una página de manera que tenga impacto, que si la persona quiere revisar quién es la persona o el equipo que está entrando con esta propuesta, pueda conseguirlo rápidamente y por supuesto las referencias de la página web, las redes sociales u otras cosas que quieras colocar. Segundo, la situación del cliente, el diagnóstico, ¿qué es lo que queremos lograr? Este es el momento en el cual nosotros vamos a demostrar que entendimos cuál es la situación del cliente, desde su contexto general hasta su contexto específico. Y la idea es que cuando nosotros redactemos esta información, solamente vamos a colocar lo que obtuvimos del cliente, vamos a colocar lo que el cliente nos dijo, lo que realmente está ocurriendo desde su perspectiva para que el cliente sepa que nosotros lo escuchamos y se dé cuenta de que lo entendimos. En una situación general en la que vamos a exponer lo que el cliente comenta y una situación específica en la que vamos a colocar lo que el cliente expresa, qué es lo que quiere resolver, dónde le duele y qué es lo que siente en el momento que tiene esa situación. ¿Okay? Entonces esta parte es fundamental para que el cliente sepa que lo estamos entendiendo. Luego vamos a ir a la propuesta como tal. Y la propuesta arranca ahí sí dando nuestra interpretación de la situación, tanto de la general como la específica, para que el cliente vea cuál es el enfoque que le estamos dando y cómo nosotros entendemos qué es lo que le está ocurriendo. ¿Okay? Si nosotros, nuevamente con la analogía del médico, nosotros decimos, ok, sientes que tienes este dolor, te pasa esto, esto y esto, y entonces desde mi perspectiva lo que tú puedes tener es esto. Esto puede ser lo que está ocurriendo y a partir de ahí lo que nosotros vamos a hacer, el tratamiento que te propongo es el siguiente, la descripción de la intervención, qué es lo que vamos a hacer, cómo se va a hacer, definir el objetivo de ese proceso con un plan de acciones específicas, con la definición, una descripción de cuáles son los resultados esperados y tomando en cuenta algo muy importante, como esto va a ser un proceso que puede ser tan corto o tan largo como el objetivo que se presenta, en caso de que sea una propuesta con una intervención de gran alcance, tanto en tiempo como en presupuesto a nivel de dinero, puedes considerar dividir esta propuesta en diferentes fases de manera que el cliente pueda evaluar y generar acciones o poder tomar acciones por fases para no hacer una intervención tan importante a nivel de presupuesto y poder ejecutarlas por partes de manera que él pueda manejar las acciones que se van a hacer en función al presupuesto que tenga disponible. ¿Sí? Porque a veces es más fácil aprobar un presupuesto por partes que aprobar un presupuesto integral que genera un compromiso muy importante para la empresa. Entonces esto es muy válido y también te permite a ti generar acciones adicionales en el proceso de manera que viendo los resultados se puedan incorporar otros servicios, se puedan ajustar y eso también es muy beneficioso para el cliente a la hora de evaluar lo que está ocurriendo.
En ese mismo plan hay que colocar esa cronología de acciones, qué es lo que va a pasar, cómo inicia, cuál es el camino, cuáles son los momentos en que vamos a evaluar los resultados, cómo vamos a evaluar los resultados, y ese tipo de cosas que se van a ir definiendo en el proceso una vez que arranque. Por supuesto, en la propuesta no se establecen de una vez los indicadores, cómo se va a medir, cuándo se va a medir, pero sí se establece un plan de acción para definir esos indicadores y definir esos momentos en los cuales se van a evaluar esas acciones. Y eso se hace con con una cronología de acciones específicas que se puede distribuir en función a lo largo que tenga el proceso, desde la primera reunión de trabajo, una vez que la propuesta esté aprobada, hasta el reporte final. Todo lo que va a ocurrir ahí puede estar definido con acciones muy específicas. Esta cronología en la propuesta puede ser muy simple, muy abierta, de manera que solamente se coloquen las acciones más importantes, porque al final, después en esa primera reunión es donde se van a definir realmente las acciones, las tareas, las responsabilidades de cada uno de los integrantes de ese equipo que va a promover la intervención y el proceso de transformación. Llegamos a la parte clave, el presupuesto, el momento en el que tenemos que definir quién va a aprobar el presupuesto integral con todas las consideraciones que se van a generar. La idea es que aquí se coloque o que tú al momento de generar el presupuesto lo hagas de la mejor manera, incluyendo horas hombre, incluyendo recursos que tienes que utilizar, material de trabajo, si tienes que utilizar marcadores que no están en el presupuesto, hojas blancas, el tiempo de impresión, si van a ser manuales, la parte de la encuadernación, si necesitas hacer transporte, si tienes que viajar a algún sitio a realizar las actividades de formación de alguien o una actividad de coaching o supervisión de un proceso. Todas esas cosas deben considerarse en el presupuesto. Es bueno tener una lista de chequeo que te permita verificar cuáles son las cosas que pueden irse incluyendo o que algunas veces se nos olvidan por diferentes cosas. Y dependiendo de la actividad y el lugar y todo eso, saber si se le da la opción al cliente de que él haga esas coordinaciones logísticas o si la vas a hacer tú como proveedor, definir cuáles son las condiciones bajo las cuales la vas a colocar. Nosotros tenemos como práctica tratar de que el cliente asuma todas esas responsabilidades, de manera que si algo ocurre en cualquiera de esos procesos, el cliente sabe que tiene la responsabilidad de garantizar que para que se pueda realizar la propuesta, tiene que estar atento a que los servicios se generen de la mejor forma. Cuando a nosotros nos queda la responsabilidad de hacerlo, además de que es una carga de trabajo adicional, entonces si pasa algo y no podemos cumplir con el cliente, la responsabilidad queda de parte de la empresa. Entonces esto es algo que se puede acordar, lógicamente, y no es que se va a rechazar una aprobación de presupuesto por asumir esa responsabilidad, pero en caso de que se haga, también incluir el riesgo que significa asumir esa responsabilidad, porque hará falta quizá contratar, por ejemplo, una agencia de viajes que se encargue de tener todas esas coordinaciones, quizá encargar una empresa de transporte para poder llevar a los empleados de un sitio a otro, si hay una actividad fuera de la empresa. O sea, todas esas cosas son importantes tenerlas en consideración a la hora de elaborar el presupuesto. Y algo que puede ser clave también a la hora de hacer el cierre y de generar un acuerdo para arrancar el proceso de intervención es evaluar si al cliente lo beneficia más tener una idea de descuentos en cuanto al presupuesto total o agregarle a través de bonos actividades adicionales y recursos especiales que puedan complementar lo que están haciendo. Y quizá algo más efectivo es una combinación de los dos, descuentos por un lado, bonos por otro, y eso incentiva a que el cliente pueda sentirse más atraído a aprobar la propuesta. ¿Okay? Pero al final todo esto lo englobamos dentro de una acción de ventas y el proceso de presupuesto. Y para finalizar, lo que es fundamental, que es tener las reglas claras. Esto lo hemos hablado desde el día 1. Las mejores relaciones son las que se mantienen con acuerdos claros, con los límites bien definidos. Y por eso este capítulo, así como el primero no es necesariamente obligatorio, esta parte es fundamental y necesaria. Las formas y condiciones de pago, súper importante. La duración del servicio y sobre todo considerar qué sucede o qué pasa si se dan o no se dan algunas condiciones. Si el coach no llega, si el coach no puede llegar por alguna situación, si se retrasa un pago, si pasa algún evento que impida que se pueda realizar una acción, cualquier cosa que pueda afectar el curso normal de las acciones planificadas puede considerarse
Por ejemplo, nosotros cuidamos mucho el hecho de que las propuestas no incluyen traslados, a menos que se especifique, no incluyen viáticos ni alimentación, o no incluyen el alquiler de los espacios, sino que simplemente es una propuesta de honorarios y de servicios especiales. Y, por supuesto, no se incluyen los impuestos y ese tipo de cosas. Entonces, eso ya de una vez establece por lo menos unos parámetros básicos que se deben considerar y luego, en la medida que se elabora esa propuesta, se identifica cuáles son las condiciones de otro tipo de acciones que se puedan estar tomando. Y esto es súper importante para que no pierda tiempo nadie, ni el cliente, ni nosotros como oferentes del servicio, y sobre todo para evitar malos entendidos. ¿Qué pueden ocurrir? Sí, pueden ocurrir algunas cosas que se entendieron de una manera distinta. Es más, eso prácticamente es inevitable, sobre todo con clientes que ya tienen, que son nuevos y pueden haber algún tipo de confusiones en algunos términos, pero en la medida que se va avanzando en la relación y que se pueden aclarar las cosas, ese flujo de información va a ser muchísimo más sólido, va a haber muchísima mayor confianza y esos malos entendidos se pueden subsanar rápidamente. Entonces es súper importante tener esta parte, sobre todo muy clara, para poder tener una base sobre la cual resolver cualquier tipo de situación que se pueda presentar. Y esas son las cosas que tenemos que tomar en cuenta para la elaboración de una propuesta para la transformación. Y es fundamental lo que les comentábamos al principio, el hecho de entender que estas propuestas no son solamente para los servicios que vienen desde el exterior, desde un equipo consultor, desde un equipo de coaching, sino internamente también tener la conciencia de que mientras la propuesta esté mejor preparada, con más información y con muchísimo mayor soporte, la posibilidad y la probabilidad de que sea aprobada y apoyada por las personas que tienen la responsabilidad y el poder para tomar esa decisión va a ser mucho más alta. Y bueno, como siempre lo comentamos, es importante aprender esto porque a nadie se le enseña lo que no quiere aprender, pero muchos no aprenden lo que quieren porque no tienen el apoyo adecuado. Muchas gracias, Noel. Sí, definitivamente es un tema muy importante, no necesariamente el más importante, porque si no hemos hecho lo anterior, lo previo, pues difícilmente llegamos a esta fase. Y eso es relevante y es importante destacar este mensaje, porque muchas veces nos queremos ir de bruces para esta parte de la propuesta, pero ¿cómo podemos entregar, por ejemplo, lo que tú bien nos explicaste de la situación A, si no sabemos exactamente la situación A y mucho menos la situación D, o sea, hacia dónde quiere llegar el cliente, qué es lo que quiere lograr? Ahora tengo aquí varias preguntas. Una parecerá ser muy corta y luego vamos una a una. La primera, ¿cuánto tiempo en promedio implica todo esto desde que en ese modelo metas en promedio y que nos expliques un poco desde que hubo ese contacto inicial con el cliente, que el cliente nos dijo, tengo una necesidad, hasta este paso que es la elaboración de la propuesta y la aceptación? ¿Cuánto tiempo hay que no es la intervención, que es hasta la aceptación de la propuesta? ¿Qué nos puedes decir con respecto a eso? Bueno, primero que no hay una fórmula mágica. Esa es una tremenda pregunta porque hay muchas formas de verlo y lo que sí te puedo asegurar es que el tiempo depende del cliente, no depende de nosotros como los que vamos a hacer la propuesta o entregarla o hacer el diagnóstico, porque va a depender más de la urgencia que siente el cliente de arrancar con ese proceso para encontrar la solución que de la rapidez con la que se haga el trabajo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si el cliente tiene urgencia, el cliente te va a llamar y te quiero ver o vamos a hacerlo por Zoom o por teléfono, te explico de una vez y mándamelo mañana y nos reunimos pasado mañana y arrancamos el viernes. Oye, ya va. ¿Ok? Entonces ya va, espérate un momentico, mire, ya va, necesito entender bien primero. Vamos a hablar primero. Yo entiendo la urgencia, sí te puedo apoyar, pero necesito entenderte para estar seguro de que lo que yo te voy a ofrecer es lo que va a solucionar tu dolor. Que es así como que, bueno, ¿cuánto tiempo me operas? Ya, pero yo no sé si te tengo que operar, un momentico. Vamos con calma, ¿no? Acuérdate que incluso si tú vas al médico, el médico, mira, me duele aquí, ya va, para ver, ajá, mira, tienes que hacerte la radiografía, tienes que hacerte examen de sangre, tienes que hacerte esto, hazte también un eco, tal,
pero ya va, me sigue doliendo. Yo sé que te sigue doliendo, pero si yo no sé qué es lo que tienes, te puedo recetar un remedio que no es, puedes hacer alérgico a algo, puedo mandarte algo que no corresponde. ¿Ok? Entendiendo eso, qué es lo mínimo que podría ocurrir, entendiendo que hay una urgencia de parte del cliente? Bueno, que tengas una reunión en la cual tú realmente puedas entender. Esa puede ser una reunión tan rápida como las preguntas que funcionen adecuadamente para obtener ese diagnóstico, y que el cliente quiera arrancar independientemente de que no podamos hacer un proceso de integración con el equipo. Y ahí sí puede haber una propuesta quizá de inicio, donde no se hace una propuesta integral de arranque de todo lo que se va a hacer, porque realmente no lo sabe. Y yo creo que esa es una de las cosas que, o creo no, estoy seguro de que, o creo en que esa es una de las cosas que más les gusta a los clientes con los que nosotros trabajamos en el equipo Meta, porque nosotros podemos reunirnos con ellos 3, 4, 5 veces incluso antes de generar una propuesta. ¿Y por qué? Porque si nosotros no entendemos, o sea, nosotros responsablemente no podemos entregar una propuesta a menos que sea una propuesta para hacer un diagnóstico. Que se mira, yo te voy a hacer una propuesta para que sientas que ya arrancamos, una propuesta para entenderte. Ok, eso sí puede ocurrir. Pero en cuanto a tiempo, yo creo que si lo define la urgencia del cliente, hay clientes que te dicen, bueno, sí, mándame la propuesta y lo llamas a la semana siguiente, sí, la tengo ahí, todavía no la he revisado. Entonces ya tú sabes que la urgencia no es tan grande y sabes que ese proceso puede durar bastante tiempo. ¿Okay? Entonces, lo mínimo que podría durar un proceso para que haya por lo menos una propuesta generada es un par de días, o sea, que la recibas hoy, entiendas más o menos las cosas que suceden entre hoy y mañana y puedas trabajar, reunirte con el equipo, ver cuáles son las cosas que se pueden hacer y entregarla al día siguiente. Si es muy urgente, bueno, se pueden recortar los tiempos, pero no necesariamente la aprobación va a depender de que la propuesta sea excelente, sino también cómo el cliente ve la urgencia de ese proceso. Excelente, entonces depende mucho de la dinámica del cliente, porque incluso puede ser urgente, puede ser muy importante para el cliente y justo en la semana en que nosotros entregamos una propuesta, algo ocurrió que implicó desviar su atención a otras cosas, eso puede pasar. Importante, yo quisiera complementar tu respuesta de que también nosotros en el equipo Metas requerimos de unas competencias y unas habilidades importantes o relevantes para que esta propuesta le dé el dinamismo que nosotros quisiéramos que tenga. Más allá de que ciertamente depende, yo me atrevería a decir, no sé en un porcentaje, pero por supuesto que depende del cliente, nosotros tenemos que tener un balance entre no abrumar al cliente y no parecer unas personas, unos vendedores desesperados, porque no somos vendedores. Y eso es importante en estos procesos de transformación para todas aquellas personas que nos escuchan. Nosotros estamos aquí para servir al cliente, apoyarlo, por lo cual él marca la pauta. Así como cuando se hace coaching, el protagonista es el coachee. Por otra parte, también es importante que nosotros tengamos agenda, sepamos calibrar a ese cliente cuando lo volvemos a llamar, cuando tenemos una sesión con él o con ella, para tampoco que nosotros, que no quede nada de que nosotros no hicimos lo suficiente para poder entonces generar el apoyo al cliente. Eso para complementar eso, ¿no? Sí, Luego, también hay, perdón, sí, adelante, Noel. que te lo comento, que eso también es importante, con dos temas puntuales, ¿no? Uno, que todo lo que es esta parte de la negociación y la aprobación lo tenemos en el otro tema de este módulo, así que es súper importante y después lo vamos a entrar en mucho en detalle. Y lo otro es que ese mismo balance que tú expresas que utilizamos nosotros en el equipo, es súper importante que las personas que están liderando internamente, haciendo la propuesta del proceso de cambio, también lo tengan. Porque si te conviertes en muy incisivo tratando de hacer que la persona pruebe, a lo mejor te dice, mira, deja el fastidio, ya no. Para poder realmente promoverlo, es importante que ese cliente, quien quiera que sea la relación que tengas con él, identifique la urgencia. Mientras más urgencia vea el cliente, más rápido va a ser la posibilidad de aprobación. Sí, también depende mucho de la conexión, y esa es una de las preguntas que tenía acerca del equipo, la conexión que tenga ese cliente con el equipo que está realizando esa propuesta, o sea, la conexión es clave
y por eso es que lo anterior es relevante, el entender la planificación y todo eso de lo que puede ocurrir en ese cliente, y si hay mucha conexión, también es muy poco probable que ocurra eso que deje el fastidio. O sea, desde el equipo meta se comprende perfectamente los tiempos, todo. O sea, hay un momento, y yo lo recalco porque es una de verdad de las máximas preocupaciones que ocurre en el equipo. ¿Qué hago? Lo vuelvo a llamar, o sea, involúcrate, inclúyete, compenétrate, haz rapport desde el momento cero que se contactó con ese cliente. Entonces, la pregunta es, ¿quién es ese equipo que realiza esta propuesta? O sea, ¿quién es el equipo de trabajo para la propuesta? Si es el mismo que participa en la intervención o no necesariamente es el mismo. Y cuando tratamos para los líderes, porque pareciera ser que esto está un poco más claro cuando hacemos una propuesta de coaching y nosotros somos el equipo externo que se va a involucrar con ese equipo interno. Pero cuando hablamos de un equipo interno, o sea, no hay consultores, estamos hablando de un líder que quiere hacer una propuesta de transformación en donde esa parte incluso de la inversión no es que le van a pagar a él de la inversión, probablemente tiene que mostrar inversiones, por supuesto, de qué es lo que implica todo esto en términos de dinero, de tiempo y de cualquier otro recurso disponible, incluso si tenemos que disponer de ciertas personas para poder participar en estos equipos o en este proceso de transformación. ¿Cómo aplica en estos casos de equipos internos y quiénes son esos equipos externos? Si es el mismo que participa en el de la intervención, un poco que nos expliques la diferencia entre estos equipos. Buenísimo, vale. Fíjate, eso es súper importante porque incluso en la propuesta puedes incluir dentro de las acciones específicas los nombres y los perfiles de las personas que van a estar acompañando ese proceso. ¿Ok? Entonces, ¿quién hace la propuesta? Bueno, idealmente las personas que están participando de ese equipo integrado con el cliente tienen que estar participando porque son los que están escuchando de primera mano la información de qué es lo que el cliente siente y qué es lo que el cliente quiere. ¿Ok? Tenemos que tener siempre presente que lo que el cliente quiere, independientemente de que no vea cómo o no vea qué, es generar mejores resultados de negocio y para eso está buscando una forma de acción distinta a lo que tiene en este momento, sea porque algo le duele o sea porque sabe que puede estar mejor, cualquiera que sea la razón por la cual está buscando este apoyo. Ahora bien, ¿quién conforma el equipo? En principio, por lo menos una de las personas que trabajó en ese proceso de integración para entender al cliente. Si pueden estar todos, mejor, que generalmente ese equipo pueden ser 2, máximo 3 personas, porque es un proceso muy, muy puntual. Y en caso de que sea necesario, personas adicionales que se puedan incorporar que sean especialistas en algún tema. Por ejemplo, si la intervención va a requerir un proceso de capacitación en un sistema administrativo nuevo, bueno, hay que llamar a la persona que es experta en ese sistema para saber cuántas clases hay que dar, cada cuánto hay que dar las clases, cuál es el proceso de evaluación y ese tipo de cosas. Entonces, el equipo de formulación de la propuesta debería estar conformado por las personas que entendieron qué es lo que quiere el cliente y los especialistas adicionales que hagan falta, por lo menos para decirte, mira, necesitamos tanto tiempo, tantas sesiones de coaching, tantas actividades de estas, tantas clases de tal cosa y ya, para que puedas hacer una propuesta robusta, porque si tú haces una propuesta de algo que dura una semana y después el especialista te dice, no, hacen falta 4, la propuesta va a ser un completo desastre. Entonces es los que entendieron la propuesta, los que recibieron la información, con los especialistas que hacen falta. Eso desde el punto de vista externo. Si lo haces desde el punto de vista interno, con mucha más razón, porque así como tú decías, el presupuesto no va a estar elaborado en función a lo que yo me voy a ganar, porque soy parte de la organización, sino que va a estar elaborado en función a lo que me diga, mira, yo tengo estos 3 proveedores, de estos 3 proveedores, este es el precio que tiene cada uno y yo recomiendo este por aquí están los perfiles, aquí está la propuesta que tiene, ese tipo de cosas. Entonces, ahí en ese caso, la propuesta, el equipo que va a generar la propuesta está conformado por supuesto, la persona que lo promueve y las personas con quien esa persona está aliada, o sea, porque muchas veces la propuesta requieren también la colaboración de otras personas y sobre todo, una vez que se va a hacer esa propuesta, saber si hace falta especialistas externos de la organización o incluso internos. Y se llama a la gente de operaciones para ver si podemos hacer esto. Mira, llámate a administración para ver si esto es viable y tenemos presupuesto para ello y para ello. O sea, quizá adelantarte a todas las preguntas que te puede hacer
la persona que tiene la autoridad para la aprobación, de manera que puedas generar la mayor información posible. Entonces, la idea es que sean las personas interesadas en promover la propuesta y, por supuesto, los especialistas o los responsables de las áreas que pueden apoyarte para que la propuesta sea lo más sólida y lo más robusta posible. Excelente, buenísimo. Ya entonces, muchísimas gracias, Noel. Como dije desde un principio, este es un tema muy importante y pues continuamos pendientes de los demás contenidos de este módulo.